Bueno, veamos qué tal nos va. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 5 de Efesios. Vamos a estar en este texto tan hermoso. Y mientras empezamos nuestro tiempo juntos, quiero hacerles de acuerdo de que hemos estado en este libro de Efesios por ya casi más de un año. Y hoy continuamos nuestro estudio en Efesios y vamos a estar en los versículos 18 al 21. Y recordemos, amigos, de que estos versículos son parte de un contexto. Estamos en una sección donde Pablo nos ha dicho con mucho amor, inspirado por el Espíritu Santo, de que tenemos que tener cuidado de cómo vivimos. Esta sección empezó en el versículo 15 y termina en el versículo 21 o 22. Y con eso en mente quiero comentarles una historia. Hace algún tiempo, y espero que esta ilustración les ayude, yo recuerdo que estaba estudiando en otro país. Mientras estudiaba también trabajaba y tenía responsabilidades en la iglesia y la vida era muy a full, como decimos. Había muchas responsabilidades. Y recuerdo un día que llegué a mi oficina y prendí la computadora y me puse a pensar de que no recordaba cómo llegué a la oficina. Yo tenía que manejar como 35 minutos para llegar allá y no recuerdo absolutamente nada. No recuerdo haberme despertado, no me acordaba que desayuné, no recuerdo haber manejado y estaba ahí. Y en ese momento me di cuenta de que la vida se había vuelto tan cotidiana, tan tradicional, tan lo mismo cada día, de tal manera que todo lo hacía de tal manera automática que me encontraba ahí sin recordar qué había pasado anteriormente. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay cosas en la vida que se convierten en parte de la vida cotidiana de tal manera que ya los haces casi automáticamente. Hacemos cosas casi como diríamos por inercia. ¿Les ha pasado eso? Hay momentos donde yo me doy cuenta de que tan solo debería estar más cuidadoso. Yo le conté eso, me acuerdo a mis papás, ¿y qué creen que me dijeron? Ten cuidado. Y estos versículos del 15 al 21, nuestro Dios amoroso nos dice que lo mismo puede pasar en nuestra vida cristiana, amados. Que podemos estar tan ocupados y en la vida tan cotidiana y en nuestros ritmos normales, de tal manera que nos olvidamos que Dios nos llama a tener cuidado de cómo vivimos. De manera específica, nosotros vemos ahí en el versículo 15 que dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis. Y ese llamado a tener cuidado es un llamado de vivir de manera cuidadosa, de vivir de manera específica. Es un llamado para parar y reflexionar, amados. Parar y reflexionar de cómo estás viviendo el día de hoy. ¿Estás teniendo cuidado de cómo vives? Toda tu vida está bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo y Dios nos está diciendo cada cosa. Quiero que pienses con cuidado cómo estas cosas se someten a ese señorío. Y este cuidado no solamente busca, como dice, cuidarte, decirte ten cuidado para que no te lastimes, pero este cuidado nos hace levantar los ojos y recordar que somos parte de un plan más grande que nosotros, el plan de redención. Mientras vivimos con cuidado tenemos la oportunidad de mostrar ese evangelio a otras personas. Y eso es una oportunidad increíble. Entonces nuestro texto, desde el 15 al 21, nos da 3 maneras como vivimos cuidadosamente. Ya hemos visto las 2 primeras. La primera la vimos hace 2 semanas y dice, por favor, acompáñenme con sus ojos, versículo 15, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El uso de tu tiempo, el uso de tus dispositivos, el uso de tu alarma en las mañanas, a qué tiempo te vas a dormir, el uso de tu tiempo de almuerzo, el uso de tu tiempo, lo que sea que hagas, tiene que ser algo que tú lo haces con cuidado, pensando cómo estoy aprovechando esto para los fines eternos. Y tengamos cuidado aquí, porque no estamos diciendo que tienes que ir y hacer, sino a veces descansar, ser fiel en tomarte descansos. Yo recuerdo que en muchos trabajos que he tenido, y eso es una tendencia a veces en el cristianismo, que porque queremos hacer las cosas por Dios, nos olvidamos de que Dios descansó. Y tenemos que aprender a veces a descansar y aprovechar nuestro tiempo significa dar tiempo para descansar. Además de eso, cómo yo también me entretengo, a qué hora me despierto, a qué hora me voy a dormir, qué tanto tiempo paso en el internet, etcétera. Todas estas cosas las hago queriendo aprovechar el tiempo porque los días son malos y quiero mostrar al mundo de que quiero redimir esas cosas para sus propósitos y no los míos. Ese fue el primer punto. Después, la semana anterior, nos metimos en un tema muy importante que dice, no como necios, pero entendiendo la voluntad de Dios. Es la segunda manera como vivimos con cuidado, no como necios, pero entendiendo la voluntad de Dios.
Y nos dimos cuenta que esto de entender la voluntad de Dios es un tema complicado, ¿verdad? Es un tema en el cual queremos ver, y ahora, ¿cuál es tu voluntad para mí? Y eso es lo que preguntamos, ¿verdad? Y vimos que Efesios y el resto de la Biblia nos muestra claramente que Dios no está tan interesado en decirnos de manera específica con quién casarnos, qué tipo de carro comprar, en dónde estudiar, en qué universidad, qué tipo de carrera deberíamos tener, por dónde vivir, etcétera. Pero está más interesado en que levantemos nuestros ojos de ver nuestro plan y decir cómo esta decisión es parte de un plan más grande, el plan de redención, el plan que se muestra en la cruz de Cristo. Mientras tú estás enfocado en la cruz de Cristo y cómo esta decisión ayuda a que se vea a Cristo de mejor manera, y estás viviendo de una manera en la cual eres salvo, en la cual estás siendo santificado, en la cual estás sometido, en la cual no tienes miedo de sufrir, porque tú sabes que el sufrimiento a veces es la herramienta que Dios usa para moldearnos a la imagen de Cristo. Haz una decisión y te da gran libertad. Entonces esos son los dos puntos que hemos visto, y el día de hoy vamos a ver el tercer punto, mis amigos. Y para eso vamos a estar en los versículos 18 al 21, donde dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y al hablar de este tema del Espíritu y ser llenos del Espíritu, estamos entrando a un tema que muchos de nosotros lo hemos dicho muchas veces. Es una de esas palabras que lanzamos en el cristianismo como que nada, es que llenos del Espíritu. Pero muchas veces no entendemos de qué se trata. Muchas veces llegamos a este tema y pensamos que sabemos, y el día de hoy te pido de que nos sometamos a lo que dice la palabra de Dios de este tema tan importante, ¿sí? Entonces, con eso en mente, permítame orar una vez más y lancémonos una vez más al texto. Padre, una vez más, ayúdame a quitarme del camino para que personas puedan ver quién eres tú. Y Padre, de manera especial, el día de hoy inclusive pueden estar distraídos por mi voz y otras cosas, pero sé que tu palabra es más grande que cualquiera de estas distracciones, Padre. Entonces, Padre, tú glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver es que llegamos a este tercer llamado, y lo que les había dicho es que tenemos primer llamado, segundo, y este es el tercero. Ahora, lo que no les dije es que cada uno de estos llamados tiene dos caras. Tiene una parte negativa que le empuja o le proyecta a la parte positiva del llamado. Entonces, por favor, noten una vez más, versículo 15 decía: por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Versículo 17, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad. Por tercera vez vemos el tercer llamado de dos caras, que dice del un lado: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Entonces nuestro enfoque de hoy no es necesariamente ver qué significa no embriagarse con vino. Vamos a hablar un poquito de eso, pero esa es la parte negativa, entonces lancémonos ahí. Entonces, no os embriaguéis con vino. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice de este tema? El texto, el día de hoy, no es nuestro interés meternos profundidad a esta parte, pero entender todo lo que está diciendo. Pero primero, el texto nos muestra un principio bíblico que se encuentra a través de toda la Biblia. Esto es un mandato: no os embriaguéis. Dios prohíbe claramente en su palabra el emborracharse. Proverbios 23, Romanos 13, 1 Corintios 5, 11, 1 Corintios 6, 10, 1 Tesalonicenses 5, 1 Timoteo, Tito 2, etcétera, etcétera. Habla claramente que el cristiano no puede ser conocido por una persona que es borracha. Va en contra de su llamado. Entonces, este llamado a embriagarse, obviamente, ¿qué dice? No embriagarse con vino. Entonces, una vez yo estuve en una conversación hace algún tiempo y alguien decía: bueno, entonces uno se podría embriagar con una cerveza, porque dice que no, nada más. Obviamente eso no está bien. El punto no es, el objetivo es no embriagarse. Puede ser con una cerveza, puede ser con aguardiente, puede ser con un tequila, con lo que sea. El punto es, no puedes estar bajo la influencia de cualquier sustancia que te cause intoxicación o que te haga perder el control. Es un llamado clarísimo. Vamos a ver por qué. Ahora, aquí se pone la situación interesante. A veces como cristianos nos gusta poner reglas por encima de la Biblia, y el punto aquí dice: no te embriaguéis. Entonces, ¿qué pasa si es que alguien dice: pero yo tomo sin embriagarme? Y ese es un punto de lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, vale la pena decir que si vamos a ser bíblicos, tenemos que darnos cuenta que el salmista habló sobre el vino que alegre el corazón del hombre, el Salmo 104, versículo 15. Pablo, el que escribió esta carta, le dice a Timoteo que tiene que, en 1 Timoteo 5, 23, que el vino puede ayudarle con sus enfermedades. En la Biblia hay ejemplos, algunas veces donde tú ves que el vino no se lo ve necesariamente como algo malo,
pero a veces puede traer cosas muy malas. Entonces tenemos que ser bíblicos. Al mismo tiempo, tú tienes en la Biblia personas que tomaron un voto de abstinencia del alcohol y dicen, yo me separo totalmente para estar separado para el Señor. Entonces tenemos que tener cuidado de que a veces como cristianos nos encanta lanzarnos del un lado o el otro. Ah, no, yo tengo libertad en Cristo, entonces puedo tomar. No puedes tomar nunca. Y esto tiene que ver una vez más con la sabiduría que el Señor nos ha dado y tener mucho cuidado. Con eso en mente, por favor, quiero que se den cuenta de que la palabra de Dios, sigamos por favor, dice versículo 18, y no os embriaguéis con vino, y da una explicación, ¿qué dice? En lo cual hay, esa palabra disoluciones es una palabra muy interesante. Se la traduce como aquello que es imposible de salvar. Es tan interesante. Eruditos han encontrado que esta palabra se usaba en algunos contextos a referirse a una persona enferma incurable. Es una persona que ya se ha ido, ya no hay qué más podamos hacer. Esa palabra la mayoría de veces se la usa para responder, para mostrar un comportamiento que muestra un quemimportismo a las consecuencias de cualquier acción. Se la puede traducir como insensatez, desenfreno, libertinaje, y es el resultado de emborracharte, ¿verdad? Si te emborrachas, pierdes control de las cosas, y eso es lo que se enfoca esta palabra, la idea de que terminas siendo influenciado por algo. Y ahí viene el contraste. Si no, sed llenos del Espíritu. Ahora, no sé para ustedes, pero mientras yo estaba explicando y estudiando esto en mi propia mente, estaba diciendo, ok, me pareció que es un contraste un poco distinto. Anteriormente tú ves que él dice, ok, no hagan esto, pero hagan esto, pero el que no hagan, el mandato a evitar algo, es un mandato un poco más general. Entonces, si recuerdan, no seas insensato. Puedes ser insensato de un montón de maneras. Después dice, no seas necio. En la palabra de Dios vimos que hay un montón de maneras de ser necio. Y ahora viene y es como que dice específicamente, no te embriagues con vino. Es como que se pone la lupa y dice, esto es lo específico que quiero que te enfoques. Y a mí me parece, mientras estamos estudiando, tenemos que tener cuidado de esas observaciones. ¿Por qué Pablo hizo eso? Porque ya estaba cansado y estaba de noche y estaba escribiendo y ya se cansó. Entonces, lo primero que le vino a la mente escribió. No es cierto. Es inspirado por la palabra de Dios. Entonces hay un propósito para esa palabra ahí. Y se cree, amados, que el motivo por el que Pablo se vuelve tan específico aquí es que los efesios estaban en un contexto donde se practicaba la adoración al dios pagano de Dionisio. ¿Saben quién era Dionisio? Dionisio es un dios de la antigüedad, Dios obviamente un ídolo de la antigüedad, y esta secta de Dionisio adoraba a este ídolo mediante el emborracharte. Y escuchen esto que me parece tan increíble, y es cuando tú te das cuenta que entendiendo la Biblia significa entender su contexto. Y se dice que para tú adorar a Dionisio, tú te emborrachabas, porque el momento que te emborrachabas, ahora se te abrían los ojos para estar más iluminado. Es más, la palabra específicamente en ese tiempo decía de que si tú te emborrachabas era posible que Dionisio more en ti. Suena como lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Un Dios que venga y more dentro de ti. Y Pablo lo que está diciendo es que es muy posible que personas empiecen a ver el usar algo como algo que les controla en vez de ser controlados por el Espíritu Santo. No estamos 100% seguros con esto de Dionisio, pero el punto principal es que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usa esta imagen de un borracho como el contraste adecuado al punto que quiere hacer. En vez de que estemos enganchados al vino, estupefaciente o cualquier cosa que nos controle, y esa cosa nos dice y nos determina cómo tenemos que vivir, la palabra de Dios dice, no, tú tienes que estar lleno del Espíritu. El Espíritu es el que te tiene que controlar. La vida del Espíritu. Amados, y esto me parece tan interesante. Porque quizás estás aquí y tú dices, bueno, y Dionisio, yo no he escuchado de Dionisio, y estas cosas están tan fuera de contexto, o sea, ya estamos tan separados. Pero no es así, ¿verdad? En nuestro contexto muchas veces se habla de la mezcla del alcohol y prácticas de disipación con términos religiosos, ¿no es cierto? Se habla de identidad, de necesidad, de propósito, y para eso uso drogas, para eso uso alcohol, para eso uso el sexo, para eso uso todas estas cosas, y se convierten en una experiencia religiosa. El punto, amados, una vez más, es que Cristo nos libera de eso y nos dice, encuentra real satisfacción en mí.
Encuentra real satisfacción en el Evangelio. Es por eso que nuestra iglesia se llama La Fuente. Personas dicen, pero qué raro tu nombre. Porque Él es la fuente, no es una de las fuentes, porque personas dirían, bueno, mi fuente es un poquito de estas cosas y un poco de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la fuente, la única fuente de gozo, la única fuente de identidad, la única fuente de propósito, la única fuente de satisfacción, amados. Y el día de hoy te invitamos a que consideres mientras leemos y explicamos la palabra que tu vida debe estar basada en Él. Entonces ahora continuemos, por favor. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esto para el día de hoy? Antes de explicar qué significa el vivir en el Espíritu. En este mundo, inclusive dentro de la iglesia, quizás se dice, bueno, ¿sabes qué? Y ahí vamos otra vez más en la idea de que, ¿sabes qué? Yo tomo, pero yo no me emborracho, entonces estoy bien. Puede ser que sí, puede ser que no. Y esto nos ayuda a recordar, porque muchas veces el alcohol u otras de estas sustancias se convierten en algo que es necesario para tu vida, para mi vida, para poder sobrevivir el día a día. ¿Les ha pasado? Es que yo ya necesito llegar a la casa porque ahora sí necesito porque ahí sí me relajo. Ahí sí tengo paz. Pero ¿te das cuenta cómo es la misma tipo de hablar que habla en el texto? ¿Qué te controla? ¿Qué es lo que es tu fuente de vida? Recuerdo unos amigos que oro por su salvación, no los he visto en mucho tiempo en otro país. Y me pongo a pensar en sus palabras y resuenan tanto el día de hoy. Uno de ellos no era muy valiente. Y era una de esas personas muy como guardadas. Y recuerdo que esta persona llegaba y decía, ahorita sí, vamos a esto. Yo necesito la valentía líquida. Dame un poco de valentía líquida. Ustedes saben a lo que se refiere, ¿verdad? Yo no tengo valentía de mí mismo, pero me tomo esto y ahora sí soy valiente. De la misma manera que muchas personas dicen, yo no soy abierto, pero me tomo esto y ahora sí soy abierto. ¿Se dan cuenta cómo eso que te tomas se vuelve lo que te identifica? Necesitas ser controlado por eso para ahora sí mostrar lo que quieres ser o lo que pretendes ser. Necesito esto para ser más sociable, para ser más chistoso, para ser más buena gente. Lo necesito. Y el texto de hoy nos dice, no busques valentía, no busques gozo, no busques amor. No busques cualquiera de estas cosas de una manera artificial y adulterada. Pero ancla tu vida en el control que solo el Espíritu Santo puede dar. No cambies tu vida por cosas que no son lo real. Pero ahora, ¿qué significa el estar lleno del Espíritu Santo, amados? Y ahí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Y para los que les gusta seguir en sus apuntes, estamos ya en el punto 2. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Te pregunto el día de hoy. Quiero que lo pienses. ¿Qué es lo que tú aprendiste mientras crecías? ¿Qué es lo que tú has experimentado en algún lado? Si yo pregunto, creo que cada uno de ustedes tendrá una respuesta distinta. Esta semana pregunté en algunos lados, en redes sociales también, y personas me dieron un montón de respuestas. Algunas respuestas decían algo así como esto, ¿sabes qué? Hablando de ser lleno del Espíritu Santo, yo no soy lleno del Espíritu Santo. O alguien decía, yo sí soy lleno del Espíritu Santo. Y lo unían a un tiempo en su iglesia donde decían, si tú hablabas en lenguas, estabas lleno del Espíritu Santo. Entonces, si estabas lleno, tú hablabas en lenguas. Si no, no eres. Entonces esta persona decía abiertamente, yo sé que soy, porque yo sí hice esto en algún momento. O yo no soy, ¿por qué? Porque he tratado y hasta ahora no hablo en lenguas, entonces sé que no soy lleno. Otras personas hablaban de lo mismo y decían de una manera, ¿sabes qué? Cuando ya eres lleno estás como en un nivel avanzado de cristianismo. Entonces yo soy amateur y ellos son profesionales cristianos. Porque ellos sí hacen todas estas cosas tenaces. ¿Esto se refiere a ser lleno del Espíritu? Para otras personas se habla de ser lleno de una manera esotérica, dramática, algo que realmente no te puede explicar, pero que tenemos que buscar activamente, tenemos que estar buscando ser llenos del Espíritu Santo y tenemos que experimentarlo. Y yo sé que a veces ha pasado y pues, ojalá otra vez pase. Y una vez me acuerdo que me fui, qué sé yo, a un campamento, y mientras estaba ahí estaban hablando y tocaron una canción, y yo sentí que el Espíritu Santo me llenó en ese momento y me encantaría volver a experimentar eso. Y el pana de al lado dice, yo nunca he experimentado eso. Ojalá algún día, ojalá algún día. ¿Eso es ser lleno del Espíritu? En tercer lugar, en un momento, personas hablan de que el ser lleno del Espíritu Santo es ese momento después de ser salvo,
Entonces ya eres salvo y después esperas un tiempo y hay un momento donde otra vez, ahora sí el Espíritu Santo entra en tu vida y ahora sí algo pasa. Y ahora sí puedes obedecer y ahora sí puedes ser un súper cristiano. Esas son algunas y quizás si abriríamos el micrófono tú podrías decir, yo sé otra. Pero esas son algunas de las que hemos escuchado. Pero ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Y aquí les pido por favor que se pongan los cinturones de seguridad un rato, porque algunas de estas cosas van a sonar un poco teológicas. Y personas a veces se asustan cuando hablamos de eso, porque decimos, yo no quiero teológico, yo quiero práctico. Pero si tú no tienes la teología, no puedes ser práctico, porque después vas a terminar creyendo algo que no está cimentado en la Biblia. Entonces les pido que se aguanten conmigo. Entonces, primer punto importante al entender qué es el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es un concepto bíblico importante que lamentablemente, común y erróneamente es confundido con otra obra del Espíritu Santo que se llama el bautizo del Espíritu Santo. Entonces tú tienes la llenura del Espíritu Santo y el bautizo del Espíritu Santo. Y son cosas separadas y distintas. Que si tú eres un creyente, tienes que entenderlas, cuándo pasa lo uno y cuándo pasa lo otro, para no confundirlas. Entonces, el bautizo del Espíritu Santo, y escuchen por favor, el bautismo del Espíritu Santo se refiere al acto por el cual Cristo coloca a un creyente en su cuerpo, haciéndolo parte de su familia, parte de la iglesia universal. Entonces, el momento de tu salvación, Cristo te pone como parte de su cuerpo y eso es el bautizo del Espíritu Santo. Eso es lo que vimos en Efesios capítulo 4, versículo 5. Por favor, acompáñenme. Perdón. Y dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es el bautismo en el cual fuimos bautizados como parte del cuerpo de Dios. Primera de Corintios 12:13, Pablo escribe, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados, dense cuenta que dice todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Cristo predijo que esto iba a pasar, él dijo en Hechos 1:5, y este bautismo no es una experiencia, escuchen por favor, no es una experiencia que el cristiano debe buscar, pero es una experiencia que se aplica a cada creyente como una obra única, una obra irrepetible y una obra que no necesariamente es experiencial del Espíritu en el momento de la salvación. El momento que tú eres salvo, sin que te des cuenta o a veces dándote cuenta, pero no necesariamente, el Espíritu entró dentro de ti y empieza a cambiar. Y después empiezas a ver frutos. Yo recuerdo esto en mi vida. Si tú me preguntas, ¿cuándo el Señor te salvó? Yo no te puedo decir una fecha específica, pero te puedo decir un tiempo en el cual estoy seguro que Él me salvó, porque yo veo que antes hacía cosas y no había convicción de ese Espíritu, y después ya había cambiado, y ya no podía hacer esas cosas porque había convicción, y eso no había antes. Y no fue que un día era como que, wow, ahora sí siento que el Espíritu está ahí. No, solamente el momento de la salvación, el Espíritu mora dentro de ti y te cambia. No necesariamente significa que sentiste cosas o que, no necesariamente, amados. Una vez más, convicciones. Entonces cada creyente ya tiene el Espíritu. Si tú has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, por fe, el Espíritu mora dentro de ti. Y con eso de base, entonces, ahora sí, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Ahora sí vamos a nuestro texto, Efesios 5, capítulo 5, versículo 18. Y dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y vamos a parar ahí un buen tiempo. Sed llenos del Espíritu. Y aquí es donde nuestra gramática, ya sé que les asusta, pero cuando tú estudias la Biblia necesitas ver qué era lo que la audiencia estaba escuchando en su idioma y puedes estudiar esto. Entonces lo primero que vemos aquí es que este es un imperativo. Un imperativo es un mandato. Entonces este es un imperativo que es un imperativo plural. No dice y tú sé lleno y tú no. Tú sí, no, sí, capaz, no es así. Es plural, es todo, llenos del Espíritu. Es un mandato para toda la iglesia. Entonces eso nos ayuda a darnos cuenta de que esto no es algo para los súper espirituales, sino es para todos. Y es un mandato que tenemos que hacerlo. Número uno. Número dos, es un presente. Lo que significa en un presente en el griego es que es la manera de cómo está escrito. Y esto muestra que no era una experiencia momentánea, no es algo que pasó una vez y ya se fue, sino es algo continuo, es algo que debería seguir pasando. Ser lleno del Espíritu es un estilo de vida, por decirlo de alguna manera. Es algo que sigue ocurriendo. Estamos continuamente siendo llenos del Espíritu, ¿sí? Dos. Número tres. Pese a que es un mandato, y normalmente cuando tú escuchas un mandato es haz esto, entonces yo voy y hago. Este es un mandato interesante, porque no es un mandato activo,
Es lo que se llama un mandato pasivo, es un verbo pasivo. Lo que muestra que no es algo que hacemos, escuchen por favor, pero algo que permitimos que Dios haga en nosotros. Qué increíble. Entonces no es de que, ok, tengo que llenarme del Espíritu y ahora ¿qué hago? Sino tú permites que Dios haga porque Él ya está obrando. Entonces, ¿cómo ponerlo? Estaba pensando en ejemplos y es como que si tú vas desde afuera y qué sé yo, tengo una patineta y me pongo ahí en la Brasil y estoy para abajo, el rato que yo subo el pie, la gravedad me va a llevar. Y el punto es de que la obra del Espíritu está ocurriendo y lo que nosotros tenemos que hacer es dejar ir. Y vamos a ver cómo se ve eso de manera práctica. Pero no es algo que buscamos de alguna manera. Entonces esas son las cosas muy importantes. Es un imperativo para todos. Es presente, es algo que continuo, es en voz pasiva, que significa que es algo que Dios hace en nosotros. Y vamos a ver. Ahora, número 2, entonces nos enfocamos en la primera parte. Entonces, sed llenos, y dice del Espíritu. Y aquí se arma otra situación interesante. Hay dos maneras de ver esto. Del Espíritu. Entonces eso significa, pongámonos una imagen, tengo un vaso y digo llenos del Espíritu, es como que cogemos y ponemos, le llenamos al vaso del Espíritu. Entonces el Espíritu es el contenido, ¿tiene sentido? Es lo que nos llena, nos llenamos del Espíritu, el Espíritu nos llena. Esa es una opción. La otra opción es hablar del Espíritu como los medios que usa para llenar. Entonces aquí está el vaso, tú coges y llenas, la jarra es lo que le llena, ¿tiene sentido? Es el medio que Dios usa. Yo sé que esto suena un poco como raro, un poco como que ahora de qué estás hablando, que esto es muy importante. Porque Pablo ya nos ha dicho de qué estamos llenos y no nos dice que estamos llenos del Espíritu. Por favor, acompáñenme brevemente. Efesios 1:23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Quién llena todo en todo? Dios. Ok, vamos por favor, Efesios 3:19. Me encanta ese sonido de las páginas pasando. No puedo escuchar si estás haciendo esto en tu teléfono, pero también suena chévere, creo. Efesios 3:19, miren lo que dice, por favor. Y dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis, ¿qué? Hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Siguiente, por favor, Efesios 4:10. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Voy a seguir leyendo algunos 4:13 hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, en que Cristo llena. Entonces el punto, hermanos, es que los creyentes deben ser llenos por Cristo mediante el Espíritu con el contenido de la llenura de Dios. Entonces, en cierta manera, lo que estamos diciendo es que el Espíritu Santo es la avenida que Dios usa, es el agente que Dios usa para llenarnos de Él mismo, de Dios. Y esto es tan importante, porque es como que, ok, no siento que estoy lleno. Ya tienes el Espíritu. ¿Recuerdan que hablamos de eso en el bautismo del Espíritu? Ya tienes el Espíritu. Y el Espíritu es el que moldea para que tú puedas seguir dejando quién eres tú, para que te llenes más de quién es Cristo. Y si tú dices, no, todavía no estoy convencido, un versículo más, Efesios 4:30. Gramaticalmente es exactamente la misma construcción y miren lo que dice. Y no entristezcáis, ¿a quién? Santo de Dios, por el cual, ¿se dan cuenta? El medio, fuiste sellados para el día de la redención. Es el medio. El Espíritu, amados, es el medio, es el agente que permite que nos llenemos. Y esto es tan increíble porque date cuenta que la gente no es del Espíritu, que se lo ve a veces como guerras de las galaxias y que será, pero Él es Dios mismo, que está comprometido para que estés más lleno de Dios, para que te parezcas más a Cristo. Eso es lo más hermoso, hermanos. Ok, entonces ahora sí, ¿qué significa ser llenos? Llenos normalmente, una vez más, como yo dije en esa imagen, es llenos, entonces nos llenamos de algo y es verdad, nos llenamos de más Dios. Pero esta palabra de llenura se puede también traducir como controlar. Esta palabra se puede traducir también como algo que suministra generosamente, en un sentido metafórico, completar, cumplimiento, terminar, suplir totalmente. Entonces muchos teólogos dicen, ¿saben qué? En vez de pensar en la imagen de un vaso que le acabo de usar, mejor piensa en un barco.
en una embarcación que tiene una vela y esa vela se llena de viento, y ese viento es el que mueve esa embarcación a algún lugar. Esa es una mejor imagen de pensar en ser llenos del Espíritu. Entonces es como que la vela de mi vida está llena del Espíritu para moverme a parecerme más a Cristo, a crecer a parecerme más a Él. Y eso es una imagen mucho, mucho mejor. Entonces en cierta manera lo que estamos diciendo es que el ser lleno implica influencia, implica control. No solamente que te llena, pero la idea es de que te controla. Entonces una vida llena del Espíritu es una vida que está controlada, está influenciada constantemente por el Espíritu de Dios. Entonces, por favor, noten entonces ahora el contraste que el texto nos da. Entonces, te controla el vino, terminas emborrachado y tu vida muestra disensión en el un lado. Del otro lado, te controla el Espíritu y terminas parecido más a Cristo para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Qué te controla el día de hoy, mi amigo? Te pregunto. Y quizás tú digas, ¿sabes qué? Una vez más, yo nunca me he emborrachado, porque a veces tenemos personas que en cambio nos jactamos de nuestra autojusticia. Pero hay cosas que te controlan y que no es Cristo. Y a veces cosas buenas que no son Cristo que te controlan. La palabra de Dios te está diciendo que Cristo, mediante el Espíritu, sea lo que te controla. Entonces, en resumen, el ser lleno del Espíritu Santo se refiere a que un creyente está controlado o bajo la autoridad y dirección del Espíritu de Dios. Y en el contexto de Efesios 5, el estar lleno del Espíritu es lo opuesto a estar controlado por el alcohol o por cualquier otra cosa. Somos personas que queremos estar controlados por el Dios mismo, por la tercera persona del Espíritu Santo. Ahora, tú dices esto, dices, ok, ya entiendo eso, pero todavía está muy teórico. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo sé que estoy controlado por el Espíritu? ¿Cómo sé que estoy lleno del Espíritu? Porque yo antes lo que decía es, bueno, entonces ojalá que en esta canción me llene el Espíritu. No pasó en esta, la próxima. Señor, de allá del sonido, súmame el volumen porque parece que el Espíritu Santo funciona mejor y nos llena mejor si es que el volumen es más alto y si las luces se apagan. Y si es que es una iglesia que tiene plata, tiene hasta lucecitas en los lados. Eso apoya full a que seamos llenos del Espíritu. No es así. La palabra de Dios nos muestra claramente qué significa ser lleno del Espíritu. Y ahora vamos a ver que en el contexto de aquí de Efesios, lo que vamos a hablar es que ahora Pablo va a dar 4 maneras en las cuales tú ves una vida controlada por el Espíritu. Va a decir, ¿sabes qué? Así se ve una vida controlada por el Espíritu. Versículo 19, la primera, por favor. Número 1, una vida controlada por el Espíritu se va a ver en cómo habla. Y miren lo que dice, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Con una vida llena del Espíritu es una vida de que cuando sale de su boca, y recuerden una vez más, en este libro de Efesios, para los que son nuevos, quizás no lo has visto, y los que no han estado aquí recordemos, de que Efesios está lleno de mandatos de qué vas a hacer con tu boca. ¿Recuerdan? Que no salga de tu boca palabra mala, sino es para edificación. Y la idea ahora en cambio dicen, no es para edificación, pero es cánticos. ¿Y para qué sirven los cánticos? Para animar. Entonces, de cierta manera, una vida llena del Espíritu se ve con sus palabras a nivel horizontal. ¿Cómo vives? Por favor, acompáñenme. Quiero que me acompañe, por favor, a Colosenses, capítulo 3, y vamos a ver el versículo paralelo a lo que estamos leyendo. Y por favor, miren lo que dice Colosenses, versículo 16, y voy a leer desde la mitad del versículo, donde dice, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Es exactamente lo mismo. Entonces quiero que se den cuenta que dice, con toda sabiduría enseñándonos, amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Y en este lado, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. Entonces, de cierta manera, la habla de una persona llena del Espíritu es una habla que trae gracia a los que escuchan. Y ahí cuando dice, y canciones espirituales, ¿a qué espíritu se refiere? Al Espíritu Santo. A veces hablamos de cánticos espirituales como que, a ver, oye Espíritu Santo, dame una canción. No me dio. El punto aquí no es necesariamente eso, pero el punto es de que cantas canciones que hablan de la obra del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu, amados? El Espíritu Santo es el que trae convicción. Nosotros no tendríamos convicción. Si tú estás sentado ahí y estás diciendo, wow, eso es para mí, no es de que tú de alguna manera estás recibiendo y diciendo, wow, estoy entendiendo. El Espíritu Santo está haciendo esa obra en ti.
Si es que hay algún momento donde hay algo en la palabra de Dios que tú no entiendes y tú lo lees y ahora lo entiendes de acuerdo a Primera de Corintios, es porque el Espíritu Santo alumbró la palabra. Si es que algún momento tienes un momento en el cual dices, wow, necesito ánimo, el Espíritu Santo trae ánimo al creyente. Cuando tú compartes el evangelio con alguien y esa persona recibe ese evangelio, no es porque que eres un tremendo evangelista, sino porque el Espíritu trajo convicción en esa vida. Entonces cuando cantamos, nuestras canciones no deberían ser basadas solamente en que, pero estamos hablando de la obra de Dios. Amados, el día de hoy hay personas aquí que somos de la fuente. Si tú ves las canciones que tratamos de cantar, son canciones que queremos que estén llenas de temas espirituales reales. Y cuando tú vayas a otra iglesia te animo, ¿qué estás cantando? ¿Estás cantando cosas que muestran la obra del Espíritu, la obra de Cristo, la obra de Dios? ¿O estás cantando canciones que le puedes cantar a tu novia? Y pusiste solo Dios en vez del nombre de tu novia. Y el día de hoy hay muchas iglesias y muchos ministerios que les encanta cantar: Dios, solo sosténme. Dios, quiero toparte. Y queremos un Dios personal, porque tenemos un Dios personal en esa cruz, en el cual Cristo murió por nuestros pecados específicos. Mejor cambio de tema. 2. La vida llena del Espíritu no solamente son como hablamos de manera horizontal, y esto es importante también, pensemos una vez más, en tus comunidades. Eres conocido por una persona que habla cánticos, en el sentido de que eres una persona que muestra quién es Cristo, que muestra en los salmos, es nuestra guía de cómo hablar. Y eso no significa necesariamente de que solamente hablamos cosas lindas. En las iglesias nos encanta solamente ponernos la máscara de que todo está bien. Yo recuerdo ir a veces a iglesias donde llegabas y desde arriba decía: a ver, todo el mundo, ¿quién está feliz hoy? Porque somos cristianos. En los salmos, y ahí dice, ¿no es cierto? Entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hay salmos donde tú ves que el salmista está en momento de dolor. Y como iglesias tenemos que aprender a poder hablar en momentos de dolor y apoyarnos en momentos de dolor. Y poder decir: ahorita las cosas, yo me siento como el agua está en mi cuello, como mis enemigos me están persiguiendo. Y llegamos a un lugar donde decimos: pero Dios tiene un plan. Siguiente, sus cánticos. Ahora vamos a ver cómo el texto nos mueve de nuestros ojos de manera horizontal a manera vertical. Y miren lo que dice una vez más. Voy a leerlo de acá mejor. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, ya lo vimos. Número 2, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. En Colosenses, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. ¿Qué palabra ven que se repite en ambos lados al final? Corazones. En nuestro contexto, la idea de corazón tiene que ver con San Valentín. De que, lo que siento en mi corazón. En la mente hebrea, lo que tú escuchabas del corazón era como el centro de control, de donde salen tus emociones, de donde salen tus deseos, de donde sale lo que realmente quieres. Y el punto aquí, mis amados, es que antes de que tú puedas abrir tu boca en canto, lo que estás mostrando es que estás adorando dentro de tu corazón. Muchas veces vemos la adoración y la alabanza como lo que hacemos antes o después de nuestro culto dominical. Hay personas que nos han dicho: ¿sabes qué? A mí me gusta la fuente, pero no me gusta la alabanza ahí, o la adoración. Y entiendo a veces por estilos musicales, pero parece ser lo que estamos diciendo es que yo no adoro y solamente adoro cuando voy y canto. Pero amado, amada, has estado adorando toda la semana. Todos los momentos de tu vida tú estás adorando a algo. Hemos estado adorando el confort. Hemos estado adorando a nuestro cónyuge. Hemos estado adorando de que ojalá no pase esto. Estamos adorando a algo todo el tiempo. Lo que está diciendo este versículo es que cuando llegamos los domingos o cuando llegamos a cantarle a nuestro Dios, estamos cantando de un corazón que no solamente está diciendo: yo te adoro a ti, pero estamos diciendo: toda mi semana, toda mi vida, todos mis días, todas mis horas muestran que yo le adoro a Él más que al dinero, más que a mi trabajo, más que a mi familia, más que cualquier otra cosa. Yo te adoro a ti primero. Ser llenos del Espíritu tiene menos que ver con qué tan fuerte cantas o qué tipo de canciones cantas o qué tan chévere fue la canción, sino de qué es lo que tu corazón está adorando, qué es lo que tu corazón desea. Número 2. Número 3. Una vida llena del Espíritu se muestra en cómo reacciona a la vida. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. En el versículo de Colosenses dice: haced todo lo que hacéis de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Este versículo es el más duro, yo creo. Porque nos está diciendo claramente, ¿cuándo tienes que dar gracias? Siempre. Mi corazón no quiere dar gracias en momentos difíciles. Mi corazón el día de hoy en la mañana no estaba como que, estoy casi sin voz, gracias Dios. Porque no pensamos de esa manera. Normalmente decimos gracias cuando cantamos, cuando oramos, cuando estamos en un buen momento, gracias. Cuando nos sale lo que queríamos, gracias. Pero el versículo aquí dice que en todo momento, en cada situación y en cada momento, o sea, en tiempo y en espacio, siempre tenemos que agradecerle a Dios. No está limitado. Y también eso de siempre significa que damos gracias no solamente en los momentos religiosos. Entonces ahorita sí, vamos a comer guaguas, comamos, sentémonos, gracias a Dios. Por el momento que estamos en el bus, no decimos gracias a Dios. En cada momento tenemos que ser agradecidos de acuerdo a este texto, amados. Ahora, tenemos que tener cuidado porque aquí también dice por qué damos gracias. Y le agradecemos por todas las cosas, todas las circunstancias, en momentos difíciles le agradecemos. Pero aquí quiero tener cuidado porque a veces no entendemos esto y nos vamos a los extremos. No podemos agradecerle a Dios por cosas que Dios dice que Él odia. Y a veces nosotros nos lanzamos, y este es un pensamiento que estaba leyendo, y el pastor R.C. Sproul dice que tenemos que tener siempre cuidado de que a veces nosotros en un celo religioso queremos agradecer a Dios por cosas que son malas, y eso nos quita la oportunidad de poder llorar con los que lloran y estar ahí por aquellos que están en dificultades. Una persona pierde su niño. Tú no vas a ir donde esa persona y decirle, pero agradécele a Dios porque tenemos que estar agradecidos por todas las cosas. Es dolor. Cristo lloró y Él podía levantar a la gente, a personas de la muerte, y Él llora con las personas. Tenemos que tener cuidado que mientras agradecemos por todas las cosas, decimos yo agradezco porque sé que algo va a ser de esto, pero me duele y no le agradezco a Dios por esta cosa tan difícil. ¿Tiene sentido? Dios odia algunas cosas, no podemos decir, le agradezco a Dios por las cosas que Él odia. Y finalmente, ¿a quién agradecemos? De acuerdo al texto. Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Le agradecemos a Dios el Padre, al Creador, al que es soberano. Por eso puedo agradecerle, porque Él es soberano, Él tiene un plan. Y por eso le agradezco por todas las cosas, porque ha habido veces en mi vida donde yo dije, pero ¿por qué pasó esto? Y no quería ser agradecido. Y a veces en un día, a veces en un año, a veces en una década, a veces en mucho tiempo más, Dios te muestra por qué pasó eso. Y a veces ni siquiera te muestra. Y dices, wow, tú tenías un plan. Y te agradezco por eso. Ahora, ¿podemos nosotros ir así abiertamente donde Dios? De acuerdo al texto, es por eso que dice el versículo, debido a Cristo. Noten por favor el versículo 20 que dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener acceso al Padre debido a lo que Cristo ha hecho en la cruz. Ese Dios santo, 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 soberano, está muy separado de nosotros y no es porque Cristo nos permite tener ese acceso a Él. Entonces, tercer punto una vez más, en sus reacciones y finalmente en sus relaciones. Versículo 21. Por favor, noten conmigo el versículo 21 donde dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Si vamos al texto en Colosenses, que ya se movió por ahí, pero está bien. Dice, y todo lo que hacéis en palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él, el Dios del Padre. Este versículo ya no está en Colosenses, pero este versículo sirve como una bisagra para lo que vamos a empezar a estudiar desde la próxima semana. Pero parte de ser lleno del Espíritu es que tú te das cuenta de que puedes vivir una vida de someterte confiando en Dios. Esta palabra para someterse literalmente significa el ponerte bajo la autoridad de algo o de alguien. Y solamente necesitamos el Espíritu Santo para hacerlo. No sé para ustedes o para las personas aquí, pero para mí yo soy medio justiciero. No es que me sale natural someterme bajo las autoridades. No es que me sale natural someterme de cualquier manera. Pero una obra de estar lleno del Espíritu es que te das cuenta de que, como dice en el texto, que te sometes
a Dios primero, a Cristo primero. Tú te das cuenta de que yo que me someto a Cristo y Cristo me dice que yo me someto, entonces por eso me puedo someter. Vamos a hablar de eso de manera más específica las próximas semanas, pero una manera de notar si eres lleno del Espíritu, de si estás caminando lleno del Espíritu, es qué tan rápido eres para defenderte en vez de decir, bueno, me someto y confío en Cristo. Confío en Cristo. Amados, eso en realidad es una vida que se ve. ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son las consecuencias de una vida llena del Espíritu? Pero quizás tu pregunta es, ok, entonces ya sé cuáles son las consecuencias, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué significa esto que tú dijiste de dejarme ir? Quiero que por favor, si me ayudas, por favor, ir a los versículos. Nos enfocamos en hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Colosenses con toda sabiduría enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Siguiente, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor nuestros cantos. En Colosenses, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Tercero, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios del Padre. Y todo lo que hacéis, Colosenses, de palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿Se dan cuenta que hay solamente una parte que es totalmente parecería distinta? Es el principio. En Efesios dice, sed llenos del Espíritu, y vemos cómo. Y Colosenses, ¿qué dice? Que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Que la palabra de Dios habite en vosotros. Hay muchas veces que personas dicen, bueno, tengamos una iglesia que sea llena del Espíritu. Y lo definimos de tantas maneras distintas. De acuerdo a este texto dice que una palabra, una iglesia, una vida que está llena del Espíritu es una vida que está dejando que habite en abundancia en vosotros la palabra de Cristo. El día de hoy, mis amados, que el Señor nos permita vivir de esa manera. Que el Señor nos permita que seamos personas de la palabra. No solamente la palabra para que una vez más se quede en nuestra cabeza y sepamos mucho, pero que sepamos se convierta en sabiduría real para las vidas nuestras y las vidas de aquellos que el Señor pone en nuestro camino. La próxima semana vamos a hacer un pequeño anuncio. Si es que tú estás pensando de qué manera en la fuente yo puedo crecer en que la palabra de Dios habite en mí, vamos a dar un anuncio y vamos a mostrarte más o menos cómo como iglesia, y eso no es un texto inspirado, pero cómo como iglesia queremos ser fieles a este llamado de preparar. Pero aún así, el llamado del día de hoy es cómo estás tú en dejar que la palabra de Dios habite, en ser lleno del Espíritu. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, gracias por fortalecerme, Padre, gracias porque este versículo se volvió tan vivo y eficaz en mi propio corazón, al cual no estaba agradecido porque no me estaba sintiendo bien esta mañana, Padre, y confieso, me sentía muy distraído y muchas otras cosas más, Padre, y te agradezco porque por Cristo puedo ser honesto y pedir perdón y arrepentirme de mi pecado y confesarlo, Padre. Y al mismo tiempo gracias porque ahora te agradezco de que cuando tú nos haces débiles, tenemos que confiar más en ti, Padre, y he sentido eso inclusive en esta última hora, Padre. Padre, te quiero pedir que de la misma manera, en cada uno de nuestros corazones, tú nos muestres quién eres tú. Ayúdanos, Padre, a despojarnos de perspectivas erróneas, no bíblicas, no útiles, que lastiman, que hablan que el ser lleno del Espíritu es algo que no es, Padre. Padre, perdónanos porque muchas veces nos gustan estas ideas esotéricas, raras, pero en realidad tú has sido tan claro. El ser lleno del Espíritu es tener una vida que es controlada por ti. Ser controlado por ti significa que somos personas de la palabra, Padre. Padre, te quiero pedir de que como iglesia seamos una iglesia llena del Espíritu que muestra con las palabras los unos a los otros que nos amamos y que cantamos y nos animamos. Que nuestra adoración los domingos y durante la semana sea una adoración que muestra que adoramos desde nuestro corazón. Nuestro corazón te quiere solo a ti, Padre. Es difícil, Padre, pero confesamos cuando no lo hacemos. Padre, que te agradecemos por todas las circunstancias, las buenas y las malas, sabiendo de que tú eres un Dios bueno. Y finalmente, Padre, mientras empezamos la próxima sección, que empezaremos en unas semanas, ayúdanos a aprender qué significa someternos, Padre, los unos a los otros. Padre, mientras empezamos a hablar de roles de la familia y cómo debemos vivir los unos por los otros, ayúdanos, Padre. Gracias por esta hora. Y ahora, Padre, mientras nos lanzamos de manera especial a poder confesar nuestro pecado y tener parte de la Santa Cena, recordamos que este tiempo es un tiempo muy especial donde podemos ver cómo estamos en esta área, Padre. Padre, gracias porque es por gracia que somos salvos y no por nuestras obras. Y te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.